Teoremas básicos. Apartado número 3. Teoremas básicos. En este apartado veremos una serie de teoremas sobre programación lineal, sobre resultados básicos que nos permitirán avanzar en nuestro estudio. Bien, para simplificar, nosotros vamos a suponer ahora que todo problema de programación lineal viene expresado de la forma mínimo de la función objetivo z igual a c por x, siendo c, como sabemos, los coeficientes, y tal que verifica las restricciones puestas en forma de igualdad a por x igual a b con x mayor o igual que 0. Bien, como hemos visto, todo problema de programación lineal se puede escribir de esta forma y esto es lo que vamos a suponer en este apartado. La primera definición que vamos a ver es la definición de qué es una solución posible, es decir, x será una solución posible siempre y cuando verifique las restricciones. Todavía no sabemos si minimiza la función objetivo, es decir, si a por x es igual a b, x se llama solución que puede ser posible. El siguiente teorema nos dice que si consideramos S mayúscula el conjunto de todas las soluciones posibles, es decir, de todas aquellas que verifican las restricciones a por x igual a b en un determinado problema de programación lineal, si resulta que ese conjunto S es distinto del conjunto vacío, entonces S se puede demostrar que es un conjunto convexo y además a ese conjunto se le llama región factible. El teorema siguiente, mucho más importante, teorema fundamental, nos dice los siguientes dos apartados. Nos expresa, por un lado, que si nosotros suponemos que tenemos S, un poliedro convexo, y resulta que tenemos n vértices que corresponden a ese poliedro convexo. Ya hemos visto lo que significa esto. Si tenemos cualquier otro x sub 0 que no es vértice, es decir, que es distinto de estos x1 a x sub n vértices de S, pero resulta que x sub 0 sí es una solución posible, es decir, verifica las restricciones, entonces x sub 0 no va a poder satisfacer nuestro problema de programación lineal a la hora de optimizar, es decir, no verifica que minimizando z de igual a c por x, x pueda ser punto mínimo de esta función objetivo. La conclusión de este apartado A es muy sencilla, nos dice entonces que el mínimo obligatoriamente tiene que alcanzarse en los vértices del poliedro convexo. Y además, en este apartado B se nos expresa lo siguiente, y es que si tenemos x1 y x2, dos vértices donde se alcanza el mínimo, es decir, son vértices en los cuales además se alcanza el mínimo de la función objetivo. Entonces, el mínimo también se va a alcanzar, como veremos en los problemas posteriormente, en toda combinación lineal convexa de x1, x2. Es decir, si nosotros estuviéramos en R2 en el plano y tuviéramos dos vértices de un determinado polígono convexo, entonces el segmento que va de x1 hasta x2, si los vértices x1 y x2 son soluciones, es decir, son mínimos, entonces también se va a alcanzar en todo ese segmento todos los puntos que están en el segmento que va de x1 a x2. Luego lo veremos gráficamente. La siguiente definición nos dice que se llama solución básica a toda solución, pero que es vértice del conjunto de las soluciones que hemos llamado posibles. Es decir, solución básica es aquella solución posible que además es vértice. La siguiente definición nos dice que se llama solución óptima a toda solución básica, es decir, toda solución posible que es vértice, pero que además resulta que verifica que es mínimo de z igual a c por x. Y este es nuestro objetivo, buscar soluciones óptimas para nuestro problema de programación lineal, que verifiquen las desigualdades
las restricciones, que verifiquen además que minimice la función objetivo. Observemos que de estos teoremas podemos concluir que el conjunto de las soluciones posibles es un conjunto convexo y que la función objetivo alcanza el mínimo, en este caso, o el máximo en el caso de que estuviéramos maximizando, en un punto extremo, es decir, en un vértice de esta región factible, como hemos dicho anteriormente. Consideremos como ejemplo práctico de lo visto hasta el momento este problema de programación lineal, consistente en maximizar la función objetivo en el plano definida por 5x más 8y, restringido a las desigualdades siguientes: x más 2y menor o igual que 12, x más y menor o igual que 9, x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0. Bien, pues en este caso lo que vamos a hacer es ver si se cumplen los teoremas y definiciones que hemos comentado anteriormente. Empecemos por representar lo que se llama la región factible y ver si es un conjunto convexo. X más 2y menor o igual que 12 lo vamos a representar aquí abajo con la ayuda del programa GeoGebra. X más 2y menor o igual que 12, nos encontramos en que todos los puntos que verifican esa desigualdad estarán debajo de esta recta, que sería la recta x más 2y igual a 12, puesto que todos estos puntos verifican que sus coordenadas x más 2 por y tiene que ser menor o igual que 12. Para comprobarlo no tenemos nada más que coger cualquier punto de esta región del plano, por ejemplo el 0, 0, y 0 más 2 por 0 efectivamente es 0 menor que 12. Si hacemos lo mismo para la siguiente restricción, x más y menor o igual que 9, nos encontramos en que ahora tenemos otra región, que sería la delimitada por esta región del plano, en la cual nos encontramos en que ya tenemos un punto de corte entre estas dos rectas. Si nosotros queremos saber cuál es ese punto de corte, podemos resolver el sistema, o con la ayuda del programa GeoGebra vemos que ese punto es el punto 6, 3. Bien, pero las siguientes restricciones, x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0, son mucho más fáciles de ver, no hace falta ni representarlas, porque son el eje y el eje x, aquellos puntos del primer cuadrante. De todas formas, escribimos x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0, en este caso tenemos toda esta región. De manera que la región factible en este caso es la delimitada por estos puntos que llamamos vértices, es decir, el punto que habíamos llamado A6, 3, el punto en este caso 0, 0, el punto 0, 6 y el punto 9, 0. Así pues, según las definiciones y teoremas que hemos visto, las soluciones posibles serían esos puntos, los puntos que acabamos de mencionar, que serían el 0, 0, serían el punto 0, 6, los vértices serían soluciones que llamábamos básicas, el punto 6, 3, y por último el punto 9, 0, candidatos a ser soluciones óptimas. Bien, si nosotros lo que queremos es maximizar, veremos más adelante que es muy sencillo sustituyendo simplemente en la función objetivo dichos vértices. Si en alguno de los vértices coincide que da el mismo valor, entonces el segmento delimitado entre ambos puntos, todos los puntos de ese segmento también tendrán el mismo valor, con lo cual candidatos a ser soluciones óptimas también. Pero en este caso, si sustituimos en la función objetivo, el primero de ellos sería 5 por 0 más 8 por 0, lo que nos da es 0. Y si sustituimos el siguiente, 5 por 0 más 8 por 6, lo que obtenemos es un valor mucho más elevado, 48. Y si sustituimos 6, 3, obtenemos 5 por 6 más 8
por 3, un valor más elevado aún, 5 por 6, 30, más 24, en este caso sería 54. Y por último el 9 ceros sería 5 por 9, más 8 por 0 sería 45. Con lo cual el máximo sería el que se alcanza el número 54, sería el máximo de la función objetivo, y en este caso el punto donde se alcanzaría sería en el punto 6,3. Veremos más adelante que geométricamente también se puede calcular dicho punto sin más que representar la función objetivo con diferentes pendientes. Por ejemplo, 5x más 8y la igualamos a 0. Y fijémonos que si hacemos eso, lo que nos encontramos es con la recta que tenemos aquí. Dicha recta pasa por el 0, 0, y lo que nos dice la teoría, insisto, que veremos más adelante, es que si vamos trazando paralelas a esa recta, por ejemplo 5x más 8y lo igualamos a 1, vamos haciendo paralelas, lo igualamos a 2, o lo igualamos a 3, o lo igualamos a 5, o lo igualamos a 10, o si cogemos un número más grande, lo igualamos a 30. Fijémonos que vamos trazando paralelas. Bien, pues el último vértice que alcanza esa paralela sería el máximo o el mínimo de la función. En este caso, el máximo. Fijémonos que si nosotros vamos trazando paralelas, 40, 50, nos vamos acercando cada vez más a ¿qué punto? Al punto A, que es el punto que exactamente estamos viendo que es la solución del sistema. Si nosotros nos pasamos, pues ya nos iríamos fuera de la región factible. Así pues, es la otra forma de saber cuál es el máximo o el mínimo. Para saber si es máximo o mínimo, lo único que tenemos que hacer es la sustitución que hemos hecho solo en esos dos puntos, en el que alcanza primero, que sería el 0, 0, que como vemos es el mínimo, y el que alcanza de último, el 6, 3, que sería el máximo. Comentar que esos puntos que habíamos calculado anteriormente mediante el método gráfico también se pueden calcular simplemente teniendo en cuenta los puntos de corte de las igualdades x más y igual a 12, por ejemplo, con x más y igual a 9. Si despejamos aquí y nos da y igual a 9 menos x, que al sustituirlo en la otra ecuación nos queda x más 2 por y, que sería 18 menos 2x igual a 12, nos quedaría menos x igual a 12 menos 18, que es menos 6, es decir, x igual a 6, y igual a 9 menos 6, que sería 3. La forma de calcular manualmente dichos puntos de corte. Teniendo en cuenta las restricciones definidas por a por x igual a b, entonces podemos decir lo siguiente, y es que si existen k vectores que llamábamos p sub k, vectores columna de la matriz A de las restricciones, si son linealmente independientes y además existen variables x sub 1 hasta x sub k tales que la suma de los x sub y por los vectores columna p sub i verifican la restricción igualada a b con x sub i mayor o igual que 0, aunque k sea menor que n, entonces el punto que denotamos por x mayúscula, formado por x sub 1, x sub k y completando hasta n con ceros, se puede comprobar que es un vértice del conjunto S de las soluciones posibles. Pero no solo se verifica eso, sino que se verifica también el recíproco, es decir, que si un punto x formado por k variables x1 hasta x sub k completando con ceros hasta n, si resulta que es vértice del conjunto S de las soluciones posibles, entonces los vectores que hemos asociado, llamándoles p sub i,
mediante la suma de los x sub i por p sub i igual a b a los x sub i, se puede comprobar que son también linealmente independientes. Para concluir este apartado de introducción, veremos un par de observaciones que nos dice que de los teoremas anteriores nosotros podemos concluir que con cada conjunto de vectores que sea linealmente independientes, vectores columna, p sub 1, p sub k, tal que verifican que la suma de los x sub i desde igual a 1 hasta k por p sub i es igual a b, habrá asociado entonces un punto extremo o vértice x sub 1, x sub k, 0, 0, 0, y con cada punto extremo o vértice habrá asociado también un conjunto de vectores linealmente independientes p sub i, de esa forma columnas de A. Además, si el rango de la matriz A es igual a M, como sabemos que las soluciones mínimas tienen que estar en los extremos, en los vértices, entonces vamos a necesitar investigar el número combinatorio n sobre m colecciones de vectores linealmente independientes como mucho, siendo n, como llamamos, al número de incógnitas. Y así, una solución posible que tenga exactamente m x sub i positivas se llama solución básica no degenerada, que utilizaremos más adelante.